Buenas noches. Muy cumplidos. 7 en punto. Ya empezamos este live. Vamos a esperar que la gente se vaya uniendo. Qué rico por acá. Juan José, qué felicidad verte. Saludos por acá desde Medellín y tú en Cancún. Un abrazo muy grande para ti. Tenemos por acá también a Freddy Ramírez, bienvenido. A mi mamá, ella como siempre apoyándome en todo lo que hago. Gracias mamá por estar aquí. También veo que mi invitada ya se unió. Y bueno, espero pues que disfrutemos y aprovechemos bastante este espacio con un tema que de verdad pues se ha vuelto, pues yo no sé si decir de moda, pero la verdad, Clarita, aquí estás, en la distancia, un abracito. Yo sé que si estuvieras acá estarías en el evento, yo lo sé. Narrita Luna de Soja, mi cuñis, mi tía, no, qué maravilla. Bueno, ahí se movió la cámara porque el gato acabó de mover el cosito donde se pone el celular. Hola Clarita, un abrazo, yo sé que sí. Bueno, como les estaba diciendo, pues este tema, no sé si decir de moda, pero pues en tendencia en los últimos meses, en los últimos años, y que de verdad tenemos que ponernos como en la vanguardia, por aquí con la masa, ay tan bella mi Lili, en la vanguardia y entender que tenemos que ver esta etapa de otra forma, a como la han mostrado, a como la misma medicina occidental por tantos años la ha mostrado, la ha hecho ver, y pues obviamente la medicina tradicional china, pues hay una visión muy bonita de esta etapa de la perimenopausia, de la menopausia, y por supuesto no quedarnos atrás sin tener esa visión integral con la psicología. Y por eso hoy estamos con mi invitada, con Ángela Restrepo, que ya enseguida le voy a dar paso. Ya por acá también se nos unió Eli Hernández, un abracito. Eso, corazones, corazones, qué bien. Ay, por acá dice Narra Lunitas que no puedo ir al evento porque soy posmenopáusica. No, pero es que cabemos todas, total. Cata Hincapié, bienvenida. Bueno, para los que no me conocen, y pues me voy a ir presentando para que nos rinda bastante, pues aunque los que están aquí sí, pero de pronto se vayan uniendo y de pronto, bueno, Freddy no me suena, entonces qué rico, pues como a las personas que no me conocen. Soy Clara Rivera. Siempre cuando me presento ya soy muy consciente de qué digo, y pues siempre hablo de soy hija, hermana, mamá de un gato, apasionada por lo que hago, pero no soy médica. O sea, yo no soy mi profesión. Yo estudié medicina. Carito Henao, la hermanita de Clarita, qué rico que te uniste, un abracito. Hoy estamos muy internacionales, Clarita en Ecuador, Caro en México, y bueno, qué bien que están por acá con nosotros. Yo estudié medicina ya hace 19 años, y justamente ahorita el 18 de abril cumplo 10 años de estar en el camino de la medicina tradicional china. Y para mí abril y septiembre son unos meses como muy significativos, han marcado hitos en mi vida profesional, en mi vida personal, y de hecho ahorita el 25 de abril también cumplo 3 años de haber renunciado a la empresa en la cual trabajé 15 años para dedicarme a la medicina tradicional china. Esa es mi presentación. Me dedico pues a atender mis pacientes, me gusta mucho enseñar lo que sé, entonces dicto talleres, he dictado talleres ya desde el tiempo que ya no trabajo como médica general, y esto me gusta mucho.
Bueno, por acá dice Juan José, me alegra verte contenta, emprendedora como siempre, mucho éxito en tu sesión y te mando un fuerte abrazo. Besos desde Cancún, un abrazo también para ti, Juan, desde el corazón y muchos recuerdos de eso que nos unió en España porque somos compañeros de la Escuela de Medicina China. Luceli, bienvenida. Y bueno, ahora sí, voy a dar paso a mi invitada, a Ángela Restrepo. Vamos por aquí a darle paso. Dice que no se puede unir, ¿no? ¿Cómo así? Imagínense que todo eso pasa detrás de cámaras. A ver, yo miro, te voy a enviar la solicitud. Nos encontramos a las 6:30 y no hubo poder humano que dejara que nos uniéramos. Me tocó reiniciar el celular y lo logramos en vivo. Aquí está Angelita conmigo. ¿Cómo estás? Muy bien, Clara, lo logramos, sí. Lo logramos, sí. Y esas cosas que hablamos de la tecnología que siempre pasan, esas eventualidades y que uno lo tiene que tomar con calma porque, ¿qué más? Pero ser pues como precavidas, entonces dijimos conectémonos a las 6:30, lo intentamos y bueno, aquí estamos, entonces sin más preámbulos, ya les dije que es psicóloga, pero yo quiero que ella misma se presente porque además nos unió, curiosamente nos unió este tema, nos conocimos hace, ya va a ser creo que un año, en un evento de unas señoras muy especiales, que de hecho las encuentran en Instagram así, porque se hacen llamar las menopáusicas, y estuvimos en ese evento y allá conocí a Angelita, y yo dije, yo tengo que hacer algo con ella, y pues hoy estamos aquí, y nada, qué rico que estés aquí, Angelita, conmigo, bienvenida, te doy el micrófono para que te presentes. Ay, muchas gracias, querida. Bueno, para mí también qué rico estar aquí. Gracias por invitarme. Bueno, que me presento. A ver, pues, yo soy Ángela, soy psicóloga clínica de profesión, de corriente humanista existencial, de enfoque junguiano, especializada en la psicología femenina, guardiana de círculos de mujeres, guardiana de los juegos creativos y creadores de las mujeres. Me he dedicado a este camino ya hace varios años. Y no solamente ha sido el camino intelectual, sino también desde la experiencia. Me he metido pues como a investigar y a aprender de otras formas, de otras maneras de comprender a la mujer, al ser humano que somos desde diferentes dimensiones. Entonces también taróloga. Y aquí quiero hacer un vínculo pues con la psicología analítica, junguiana, porque desde la psicología analítica trabajamos con el mito. Y el tarot también es un elemento del mito. El manejo del tarot, de las plantas, de los ritos ancestrales, tiene que ver con los arquetipos de los que vamos a hablar hoy, que son el arquetipo de la hechicera y de la bruja, con estas etapas de la vida de la mujer que corresponden a la menopausia. Entonces todo está relacionado. Escritora también, autora del Diario de la Hechicera, que lo tengo por acá, Guía de Iniciación Menstrual y Empoderamiento Femenino, que habla acerca de la menstruación. Entonces también está totalmente conectado con el tema del que vamos a hablar hoy, que es la menopausia. Y bueno, la menstruación y la menopausia son aspectos vitales de toda mujer, o sea, desde que nacemos hasta que nos morimos, y no termina en la menopausia. Siempre vamos a caminar este camino, ¿no? Como mujeres desde allí, desde la menstruación. Entonces, eso como para hablarles un poco acerca de mí, de lo que hago, de mi trabajo. Excelente, Angelita. Me encantó esa palabra que usaste y de pronto no te la había escuchado, de guardiana. O sea, qué especial eso, de cómo acompaña a uno, pero también cómo cuida, cómo sostiene un círculo de mujeres que estén viviendo una etapa de su vida y con tu conocimiento tú puedas hacer uso de esa función de guardián. Entonces me parece súper especial, no sé, súper mágica la palabra, no la había escuchado.
Por Tan aquí ya se lindo, nos unió sí. una tercera hermanita, Henao, Adrienao, bienvenida. Juan Camilo Martínez, uy, hace mucho tiempo que no veía al doctor Martínez, bienvenido. Por aquí, no sé, Gladys, si de pronto es una paciente mía o no sé, pues que tengo una paciente que se llama Gladys, pero no me suena de pronto sí, el apellido, pero bueno, todos los que se vayan uniendo, muy agradecidos de que hayan aceptado esta invitación. Eh, Vamos a hacerlo muy interactivo porque la idea es que pues resolvamos preguntas también, ¿cierto? Del público, Angelita. Sí, Entonces, si quieren ir poniendo sus preguntas, las vamos a ir respondiendo a medida que vamos hablando. Sí, pues obviamente darle como un orden a este espacio. Y como les decía Angelita, pues qué rico como que de pronto a veces nos hablan tanto de algo, pero no sabemos si estamos en eso o no, porque no sabemos la definición, ¿cierto? Entonces, vamos a empezar por ahí, vamos a empezar por lo que es la menopausia, que es el cese o la pausa de esas menstruaciones, de ese mes, de ese ciclo menstrual, pero que, digamos, tiene unas características y es entender que esa ausencia de menstruación se debe presentar por 12 meses consecutivos para considerarlo que ya estamos en esa etapa de menopausia, ¿sí? Y no solamente el cese del ciclo menstrual, sino que si nos hicieran una medición en sangre de esos estrógenos, muy probablemente van a estar en su nivel mínimo, van a estar totalmente descendidos, ¿de acuerdo? Eso como para que la persona que de pronto esté confundida si está en esa etapa o no, pues diga, ay, hombre, yo ya hace tantos meses no me viene, de pronto pensé que ya estaba en menopausia, no tenía claridad de que fuera ya los 12 meses consecutivos, porque puede pasar que lleven 10 meses y vuelva al mes 11 y esa persona todavía no está en menopausia, todavía está, entonces ahí el segundo término, que es perimenopausia, alrededor de la menopausia, que no es tampoco pues cercano, es decir, poquito tiempo antes de que se acerque esa etapa de menopausia. Y aquí me voy a referir a un término muy especial de una colega también con la cual hace 3 años, de hecho Clarita la conocí en ese evento, ella es naturópata, también trabaja con toda la parte femenina y utilizaba un término muy lindo de plenipausia y es de verdad reconocer e identificar esa etapa de la mujer como una etapa de plenitud y ahorita vamos a hablar un poquito de eso, de expansión. Entonces, tener pues como presente que esa perimenopausia no es muy cercano, sino que se puede dar hasta 10 años antes de que ya se presente el cese de esa menstruación. O sea que si estamos esperando que nuestro ciclo menstrual cese más o menos entre los 45 y 50 años, podemos estar hablando de que la mujer entra en la perimenopausia alrededor de los 35, 36 años hasta los 45, 47 años, que es cuando ya de pronto va a tener el cierre de sus ciclos menstruales. Ese término ha tenido muchos cambios, de verdad desde la literatura se habla de perimenopausia ahora, en su momento se habló de transición menopáusica y también del climaterio, que aquí pues como a nivel de cultura general es una palabra que viene del griego climácter, que quiere decir escalón, o sea como paso, transformación, y eso es como lo deberíamos ver, no es como lo decía ahorita Angelita, no es que ahí acaba la vida, ahí acaba pues, y es lo que socialmente se ha, eh, pues como estigmatizado, la mujer como que se reedad, ayer me lo decía una amiga, ve, para que lo tengas en cuenta, ese es un término muy coloquial, se reedad, pero como así se reedad, es como, o como cuando uno le venía la menstruación y decían, es que estoy enferma, no puedo salir, enferma, todo lo que a veces desde el lenguaje utilizamos es lo que nos creemos, ¿sí? Entonces,
tener presente que es una etapa de transformación. Y aquí, pues hablarles un poquito, pues no voy a dar una clase de medicina china, pues por supuesto por el espacio ni nada, pero sí recordarles que para la medicina tradicional china somos seres energéticos. Esa energía que hemos escuchado hablar tanto del yin y del yang es una sola energía, es una sola fuerza, ¿sí? Y esa energía nos recorre a nuestro cuerpo a través de unos canales o meridianos de acupuntura, que es como si miráramos el globo terráqueo, ¿sí? Y esos meridianos, esas líneas imaginarias, pues no se ven, pero ahí están. Y por esos canales o esos meridianos, esas vías de luz, que es un término más especial, pues fluye esa energía de acuerdo a nuestros órganos. Hay unos que están enmarcados en energía yin, otros en energía yang, y lo que pasa en esa etapa de perimenopausia y de menopausia es que esa energía pues tiene un cambio, hay de alguna forma un desequilibrio de esa sangre y esa energía, porque eso que era sangre va a pasar a convertirse en energía. Y ahorita vamos a hablar un poquito más de esos síntomas que están asociados. Por acá se nos unió Inesita, un abracito, gracias por estar acá. Eso de la menopausia, háganse de cuenta, y si me devuelvo un poquito a la perimenopausia, háganse de cuenta que fuera como una montaña rusa, porque el caos hormonal que empieza a haber es unos ascensos hormonales y de un momento a otro unas caídas, pues hagan de cuenta una montaña rusa. O los que han visto en algún momento un trazo de un electrocardiograma, donde hay unas ondas que suben, otras ondas que bajan, pero finalmente un electrocardiograma normal tiene eso, esos ascensos y esos descensos. Entonces, qué rico también pensar que no es que sea algo anormal, sino que es algo esperable de esa etapa. Y que cuando entramos en menopausia, hagamos de cuenta que ese electrocardiograma entra en lo que conocemos como asistolia, o sea, ya no hay registro, pero de las hormonas. Pero no quiere decir en este caso, como lo decía Angelita, que ahí acabe la vida. Entonces, quería pues como que tengamos eso muy presente, porque cuando les hable de síntomas, me van a escuchar diciéndoles, entonces aquí hay un déficit de la energía yin del riñón o de pronto hay un exceso de yang de hígado, para que entendamos un poquito eso. Y aquí, pues, como les decía, para la medicina oriental, somos seres energéticos, pero para ellos las condiciones de salud y de enfermedad se originan en las emociones. Entonces, ¿cómo no hablar hoy de no solamente esa etapa desde sus cambios físicos o fisiológicos, sino desde sus cambios emocionales? Y por eso está Angelita hoy acá, porque yo lo trabajo desde mi consulta, pero también desde la experticia que ella tiene como psicóloga y además como guardiana, que me encantó y me voy a llevar ese término en el corazón, para acompañar a esas mujeres. Entonces, yo quiero que ella nos empiece hablando un poquito, como les decía ella ahorita, de esos arquetipos que identifican a las mujeres en esa etapa de perimenopausia y menopausia. Entonces, Angelita, cuéntanos un poquito de qué es eso de arquetipos, cuáles son los que nos definen en esta etapa y, y bueno, todo lo que hay alrededor de él. Claro que sí. Bueno, voy a empezar retomando algo que tú dijiste también acerca de la fluctuación y de los cambios hormonales que vivimos en esta etapa de transición, porque la menopausia, la perimenopausia, la posmenopausia son etapas de transición, son momentos de la vida de una mujer que la invitan por un lado, sabemos que desde lo biológico hay un descenso de muchas hormonas, porque para ovular unas hormonas caen en un descenso y la psique, la mente, para tratar de organizar eso es lo que nos lleva a todos esos cambios, a esas fluctuaciones a nivel biológico. Ahora, a nivel psicológico, primero que todo, esa condición biológica que desciende tiene un profundo significado
en cuanto al descender a las profundidades de nuestro ser, para mirar de pronto muchas cosas que no habíamos visto antes, porque no pudimos, porque no estábamos preparadas, porque no teníamos los recursos, pero esta etapa, estas etapas y estos momentos de cambio de la mujer la invitan a mirar eso que de pronto nunca ha visto, la invitan a descender con esas hormonas a las profundidades de su ser. Eso nos afecta mucho a las mujeres psicológicamente, teniendo en cuenta la cultura en la que vivimos, los mandatos sociales con los que crecimos, cómo vivimos nuestra menstruación, porque cómo vivamos nuestra menstruación depende de cómo vamos a vivir la menopausia. Entonces, este es un momento de la vida de la mujer tan trascendental que nos obliga a mirar eso que no habíamos visto, que no habíamos podido ver en nosotras, mirar las profundidades de nuestro ser, hacer una revisión profunda de nuestra vida, de nuestra existencia. ¿Por qué? Porque si bien allí no se acaba la vida, por supuesto que no, ¿sí? Empezamos una etapa nueva, una etapa distinta. Eso sí nos invita a unas transformaciones profundas. Para la mujer envejecer en esta cultura es muy difícil y eso es lo que más nos afecta psicológicamente, porque hay muchos mandatos sociales y culturales de dejar de ser válidas, de dejar de estar en una edad reproductiva, de dejar de ser jóvenes. Y hay que tener en cuenta que vivimos pues en una cultura que se nutre y en un sistema socioeconómico que se nutre de las debilidades de las mujeres. Entonces, si una mujer se siente vieja y no acepta esta etapa, esta parte de su vida, si no acepta envejecer, entonces le venden de todo, ¿cierto? Para mantenerse joven. Y le venden un montón de cosas y productos y cirugías que realmente no van a ayudar a llenar ese vacío existencial, porque lo que nos invita a esta etapa de la vida es a ir a la profundidad de nuestro ser, porque ya tenemos la perspectiva de la muerte. No quiere decir que nos vamos a morir, pero una parte de nosotras sí se va a morir y hay que dejarla morir. Entonces, qué distinto es ver la vejez o la menopausia como algo terrible, como voy a dejar de ser válida, voy a dejar de ser bonita, voy a dejar de ser atractiva, voy a dejar de... Qué distinto es mirarlo de esa manera a mirarlo como envejecer es un privilegio, envejecer es un regalo de la vida, que si lo sabemos vivir, que si lo sabemos habitar y transitar, puede ser de mucha sabiduría, porque eso es lo que significan esos dos arquetipos, ¿no? Porque son los arquetipos de la sabiduría, el arquetipo de la chamana, de la hechicera, de la bruja. Ahí ya estamos profundamente conectadas con lo realmente esencial y valioso y profundo de la vida. Entonces, si seguimos viviendo en la superficie, como en las etapas más tempranas de la vida, va a ser muy difícil transitarlo. Va a ser muy doloroso para la mujer envejecer sin querer envejecer. Va a ser muy difícil, eso hay que aceptarlo y hay que aceptarlo para tener esa perspectiva de que nos vamos a coronar como chamanas, para tener esa perspectiva de que en esas fases de la vida la mujer es mucho más poderosa, mucho más valiosa, mucho más interesante, incluso la sexualidad de muchas mujeres en esta etapa de la vida se despierta porque ya hemos recorrido, ya hemos vivido, ya valoramos el cuerpo, la sexualidad por otras razones distintas. Entonces pueden haber unas aperturas a otras dimensiones del ser, de disfrutar profundamente del ser, que no teníamos cuando éramos más jóvenes. Entonces a la mujer le afecta mucho eso, ¿no? Como esos estándares, esos mandatos sociales de la eterna juventud que no existe, y eso nos limita de conectar con esa profunda sabiduría que ya tenemos de la vida. Entonces, qué distinto es eso, ¿no? Mirar la vejez como un regalo, como una oportunidad de crecimiento, de expansión, como tú lo dices, porque eso es lo que es.
a vivirla limitada, sin querer envejecer, pensando lo que no es. Entonces sí nos hace falta mucha educación y formación, ¿sí? Por eso es muy recomendable hacer estos procesos de la mano de personas que estamos trabajando en este campo. Es muy importante y ahorita vamos a hacer la invitación, ¿cierto? Al evento o al círculo de mujeres o a la pelarre, como le querramos llamar, pero a este espacio donde vamos a estar compartiendo estas herramientas y estos recursos para que las mujeres se lleven, ¿no? Para que aprendan a relacionarse con estos arquetipos desde otro lugar, desde un lugar más amoroso, ¿no? Con los recursos y las herramientas, desde la psicología, desde la espiritualidad, de la mitología, de lo que tú haces, ¿no? De la medicina, de todos los lugares. Pero sí tenemos que habitar estos espacios porque en el día a día, en los medios de comunicación, esto no es muy común que se comparta. Lo que te comparten es que si estás envejeciendo, tienes que ponerte votos, pues, ¿cierto? Para no arrugarte. O que necesitas esta cirugía o necesitas esto o tal cosa que realmente ni necesitas ni es el camino. ¿Mm? El Porque camino ahí vi un comentario de alguien que es bien poderoso y es: la sociedad nos prohíbe envejecer. O sí, sea, es la sociedad la que ha impuesto de verdad ese estándar de mantenernos como en la eterna juventud. Y yo no diría que satanicemos, por ejemplo, ese tipo de productos o procedimientos, porque puede que de alguna forma eso, pues, si te hace sentir bien, pero que no te quedes en eso, como decías tú, en la superficie. O sea, tú sientes que eso te puede ayudar o tú te sientes bien con eso, pero no te quedes en que eso es lo que te va a dar a ti el valor o lo que va a permitir que tú puedas transitar esa etapa de esa forma, ¿cierto? Pues como eso es lo que me va a dar la seguridad, entonces ahí creo que puedes estar perdida si no estás enfocada de verdad en buscar, como decías tú, que me parece muy interesante, descender a esas profundidades, que es, digamos, tan bonito porque es una analogía. Cómo descienden esas hormonas es cómo descendemos a esas profundidades, y que no es descender y querer salir de ahí, sino cómo desde esa profundidad yo aprendo para volver, digamos, de alguna forma. Yo eso lo relaciono como el podar totalmente la grama para poder volver a sembrar, ¿sí? O sea, vas hasta lo profundo para poder sembrar en una etapa donde todavía tienes mucho por hacer. Yo leía en estos días una frase y era como: estamos hartas de todo, pero tenemos la suficiente energía para hacer lo que queramos en esa etapa de la vida, ¿sí? Entonces, ahí lo relaciono con algo que dijiste porque me parece muy interesante la concepción que podemos tener muchas mujeres de esa superficialidad, como lo dices, que se viven en ciertas etapas y quisiéramos seguirla viviendo así, o como la frase que utilizaste que coincidió, que yo creo que tú la habías dicho y yo era algo que también venía diciendo, o sea, que era algo que nos unió en el camino cuando nos encontramos en este evento, y es: dependiendo de cómo vivas tu etapa reproductiva, vas a vivir tu menopausia. Y eso va muy de la mano con la forma desde las emociones. Por ejemplo, el enojo, yo se los conté como experiencia en algún momento, creo que se los conté en ese evento también, y muchas de las que me conocen acá, yo soy médica tradicional china, médica general, pero también he sido paciente de esta medicina. Y en su momento, yo, pues digamos, desde mis ciclos menstruales dolorosos, abundantes, lo que hacía era renegar y decir: pero ¿qué es esto tan horrible? Cada mes enojada con mi femenino. Creo que yo, si recuerdas, lo dije ese día ya en el evento. Y cuando yo me reconcilié con mi femenino, fue cuando empezó a cambiar lo que estaba pasando en mí, a evitar, pues a presentar menos dolor, el sangrado disminuyó. Entonces, claro, si yo no hubiera hecho esa búsqueda o esa reconciliación en ese momento, muy probablemente no estaría sentada aquí hablando de cómo es que quiero vivir mi perimenopausia y mi menopausia,
porque empecé a hacer ese descubrimiento antes. Entonces, qué rico que nos cuentes también desde esos arquetipos de la hechicera, de la bruja, cómo es que hacen esa conexión, esa relación de esa etapa de transición de la edad reproductiva a la menopausia y que lo podamos ver de otra forma como nos lo han vendido en la sociedad. Ujú. Bueno, eso es un trabajo bien complejo, ¿sí? Es un trabajo complejo y tiene que ver mucho con educarnos, ¿no? Porque si nos educamos de una manera, y a mí me pasó algo muy similar a lo tuyo, y esa fue la razón por la que escribí mi libro, El diario de la hechicera, que fue esa invitación para que las mujeres se conecten con sus cuerpos y con su menstruación desde otro lugar, porque cargamos con toda esta información. Por ejemplo, a mí cuando me llegó la menstruación la primera vez, y por eso es tan importante los ritos de paso, o sea, tenemos que hacer un rito de paso, mujeres. Tenemos que hacer un rito de paso. ¿Por qué? Porque así como somos conscientes, somos inconscientes. Así como somos luz, somos sombra. Tenemos estas polaridades. Y la sombra la iluminamos con la luz de la conciencia. Entonces, hay muchos elementos del inconsciente que empiezan a emerger en estas etapas. Por eso es la invitación como a conectarnos con esa profundidad. Entonces, yo me acuerdo que cuando me llegó a mí la primera vez la menstruación, mi mamá me dijo que se me había dañado la vida. Entonces, mis menstruaciones los primeros años de mi vida también eran muy dolorosas, me pasaba lo mismo que a ti. Y como yo no tenía herramientas, no sabía, no conocía, yo también cuando me venía la menstruación era algo terrible, por el desconocimiento, porque no me enseñaron, porque esa fue la forma pues de transmitir de mamá a hija, que nos transmitimos esos conocimientos previos, y lo que ella me transmitió fue esa herida profunda en lo femenino, ¿no? Ese rechazo también, como ella me decía, no, se te dañó la vida. Entonces, ese fue mi grito de paso a la menstruación, hasta que yo empecé a ser mi propia madre, a hacer mi propio proceso, y así también como tú, a mí la psicología, y por eso me dedico a esto, pues me cambió la vida, y la psicología femenina, porque eso me permitió conocerme, acercarme a toda esta sabiduría que desconocía. Entonces, educarnos, hay que educarnos, reeducarnos, hay que hacer ritos de paso. Qué distinto es que si a una niña le llega la menstruación, se haga un rito de paso, como lo hacían nuestros ancestros, nuestras ancestras. Un rito de paso para darle la bienvenida a esa nueva etapa de la vida. Lo mismo tenemos que hacer en la menopausia. Hay que hacer un rito de paso, y eso implica acercarnos a este tipo de cosas, ¿no? Hacer círculos de mujeres, talleres, o buscar acompañamiento individual en psicoterapia, contigo, desde lo que tú haces. Bueno, Ángela, sí, porque de verdad cuando nos resistimos, como decías tú ahorita, y entonces aquí voy a ir entremezclando para que vayamos de pronto hablando también de esos síntomas, desde las emociones, que nos hables tú ahorita, qué es lo que más se ve o lo que más empieza a aparecer desde lo emocional, porque son síntomas que aparecen evidentes por esa baja de esas hormonas, ese descenso de los estrógenos, de la misma progesterona que digamos de alguna forma se produce y tiene un precursor, así se le conoce, para su producción, que es la melatonina. Entonces es curioso, pero digamos comparten muchas funciones y por eso también en esa etapa de perimenopausia, porque puede empezar antes y también ya en la menopausia, que hayan esas alteraciones en el ciclo sueño-vigilia, ¿sí? Porque está el descenso de la progesterona, y la melatonina, de alguna forma, es un precursor de la formación de progesterona, y además de la melatonina hay un precursor que se llama el triptófano, que es un aminoácido que da formación a la serotonina. Entonces todas se unen y todas pues se combinan, entonces si hay descenso de serotonina, descenso de melatonina, descenso de progesterona, pues los síntomas pueden ser muchos. Entonces puede haber ansiedad, ya nos contarás tú, desde la parte de la disminución de la serotonina,
que haya trastornos del sueño, entonces es la mujer que se despierta a las 3 de la mañana sin razón, pero pues estaba dormida, no tenía ninguna preocupación y ya no es capaz de volver a dormirse. Qué rico si de pronto algunas nos quieren ir compartiendo, sí, a mí me está pasando, para como podernos como identificar, ¿cierto? Porque empiezan a haber una serie de cambios, no solamente con el que nos han relacionado siempre, y es que menopausia es igual a calor, las menopáusicas que salen con su abanico, y es el síntoma más común, los sofocos. Y eso desde la medicina china se explica con ese déficit del yin de riñón, de esa energía del riñón, que yo no sé si de pronto recuerdan la esferita del yin y el yang, cuando a veces nos poníamos en la etapa de la adolescencia ese dije blanco con negro, el blanco es el yang, que tiene una bolita negra y es el pequeño yin, y el negro que es el yin y tiene una bolita que dice el pequeño yang. Ven, por acá ya hay una chica que dice que no duerme, exacto, empieza a ver esa fluctuación hormonal y eso desde lo fisiológico y desde la medicina china tiene explicación. ¿Qué pasa? Entonces, cuando hay ese déficit de ese riñón de yin, o sea, ese negrito como que ¿cómo se dice? Se disminuye, pues entonces el equilibrio de ese yang es mucho más grande, ¿sí? Y eso como es, háganse de cuenta, un circuito que es un prerequisito que se forme bien la energía de uno para que se dé la formación de la energía del siguiente. Entonces la energía que sigue es la del hígado y es donde están pues como concentrados la mayoría de nuestros síntomas energéticamente hablando de la salud hormonal, hablando de toda la etapa reproductiva y demás. Pero cuando ya entramos en esa etapa de menopausia, ese yang, entonces el yang de riñón aumentado, el yang de hígado aumentado, se convierte en fuego y pasa así a la esfera que sigue, donde está el corazón, y es donde aparece la manifestación de los calores. Pero también entonces la parte del no poder dormir, del insomnio. O sea, es muy bonito porque uno dice, desde lo energético uno pudiera regular eso, y desde lo hormonal también, pero que a veces nos quedamos, como dices tú, en la superficie, esperando que haya un agente externo que nos salve de eso, como si estuviéramos, no sé, ahogándonos y a ver quién nos tira el salvavidas, cuando el salvavidas en realidad, Angelita, y me lo digas tú, es la preparación antes a esas etapas y no esperar, o sea, como que yo me tiro al mar sin saber nadar y ver quién me tira el flotador. No, yo tengo que aprender a nadar para irme para el mar, o sea, en una ponchera, en una piscina, no sé, antes de irme a tirar al mar, ¿cierto? Entonces, eso es a lo que las vamos a invitar y hoy vamos a hablar de los síntomas, pero de esas herramientas ya les hablaremos al final de qué es lo que vamos a hacer Ángela y yo dentro de 15 días. Y es lo que la gente necesita, herramientas para prepararse, para poder llegar a esa etapa sin que sea traumática, porque no debe ser traumática, no debe ser dolorosa, no debemos sufrir en esa etapa. Entonces, contanos, Angelita, ahí, de pronto con esa relación de esos síntomas, y ahora que me metí yo también por el lado de las emociones y todo, ¿qué es lo que empieza a pasar ahí? Porque vamos a hablar es más de lo que pasa que de lo que vamos a resolver, porque la solución la vamos a dar en otro espacio. Claro, y la solución tampoco es tan fácil, ¿sí? La Eso. solución es un camino de vida, es un camino de aprendizaje. Entonces, eso se relaciona, a ver, los síntomas, ¿no? Los síntomas más frecuentes de esta etapa en la vida de las mujeres. Así como bajan, porque me encanta esa analogía, porque el cuerpo es muy sabio, y así como bajan esos niveles de esas hormonas, también baja la autoestima. Entonces, la depresión, la ansiedad, el estrés son síntomas muy comunes. Les recuerdo que vivir con síntomas no es natural, no lo naturalicemos, por más de que nos hayan Sí. enseñado. Por ejemplo, mi mamá era una de las que decía que estar menstruando era estar enferma. Y ni la menstruación ni la menopausia son enfermedades, son etapas de la vida de la mujer, no son enfermedades. Mm, pero si la mujer no tiene estos recursos, estas herramientas, sino que tiene los ideales, los introyectos que ha hecho de su camino de vida,
Si esos son los introyectos, entonces sí va a ser muy difícil transitarlo. Entonces es muy común eso, Clara, es muy común la baja autoestima. Yo creo que es lo más común, es por el hecho de, de que no se nos permite envejecer como nos lo escribieron ahí, ¿sí? A las mujeres no se nos permite envejecer, entonces nos salen canas y nos queremos tinturar el pelo, nos salen arrugas y queremos usar el Botox. No quiero satanizar también estos procedimientos, pero nos sirven como ejemplo, Claro. porque si lo quieres hacer y te hace sentir bien, está bien, pero si lo quieres hacer porque en eso vas a poner toda la responsabilidad que conlleva hacerte cargo, mirar tu sombra, mirar tu oscuridad, descender a las profundidades de tu ser. Ahí no puedes poner la responsabilidad en lo estético o en lo superficial, no, hay que ir a lo profundo, hay que ir a lo profundo. Entonces, si durante tu vida has vivido muy en la superficie, esta etapa de la vida va a ser muy dura, va a ser muy dura porque sí o sí vas a envejecer, es que es un proceso natural de la vida, así como nacemos, morimos. Ujú. Es la aceptación profunda de la realidad que somos. Eso no significa que aceptación es resignación. No nos vamos a resignar porque no se puede naturalizar el dolor, el malestar, el síntoma. El síntoma es un indicativo de que algo no está bien. No puedes naturalizar vivir con depresión, vivir con ansiedad, vivir con baja autoestima. ¿Por qué? Porque si la vida es un regalo, sí, es un regalo y poder llegar, o sea, ese es el cambio de chip que tenemos que hacer las mujeres. Y es que cada una de las etapas de nuestra vida es hermosa, es maravillosa y tiene unos poderes, unos superpoderes. Ya en esa etapa de la vida nos toca reclamar sí o sí el poder, el derecho que tenemos a sentirnos bien con nosotras mismas, en nuestra piel, en nuestra carne, en nuestros huesos, en todas las etapas de nuestra vida. Entonces, qué distinto es ver este proceso natural de la vida como un regalo, porque muchas mujeres no llegan allá. Es más, ahorita estaba viendo, antes de conectarnos al en vivo, una publicación que hizo el colombiano acerca de la cifra de los suicidios y el 60% han sido mujeres, ¿no? Que toman esa decisión. Suicidios o muertes tempranas por cualquier otra cosa, ¿sí? O sea, llegar, realmente envejecer es un regalo, pero tenemos que Sí. limpiar la casa como ese arquetipo del yo, lo tenemos que limpiar de todas esas cucarachas que nos han metido en la cabeza, del deber ser, y ahí entramos a hablar de un proceso que en psicología llamamos un proceso de individuación, ¿no? Es como de llegar a ser yo tal y como soy, sin tantos deberías, ¿no? Que la mujer debe hacer esto, debe comportarse de cierta manera, debe tener ciertas medidas, debe tener ciertas tallas, debe lucir de tal manera. Hay que limpiar la casa y llenarnos de herramientas y de recursos para aprovechar esta etapa, porque si llegamos allá, es un regalo. Entonces Es cambia totalmente el foco y te enfocas en lo realmente importante, que no es a los 40, por ejemplo, yo este año, si Dios lo permite, cumplo 40 en agosto. Entonces, imagínate, yo pues voy a hablar de mi caso personal también como mujer, porque además, tú sabes, además de acompañar estos procesos y de tener herramientas y recursos, somos mujeres y atravesamos por todos los retos que atraviesan todas. es. Entonces, eh, por ejemplo, en este momento de mi vida, yo soy una mujer totalmente distinta a cuando tenía 20 años. Entonces, imagínate uno en esta etapa de la vida, ¿sí? Querer estar como estabas a tus 20 años. El cuerpo cambia, el cuerpo, la mente, la psique cambia y eso hay que aceptarlo. Y hay que aceptarlo con amor, con respeto por la vida, porque ahí es donde podemos coronarnos como chamanas en esta etapa de la vida, porque eso es lo que nos presenta esta etapa de la menopausia, reclamar todo ese poder de una mujer que ya ha vivido tanto, ¿sí? Y no querer ser lo que en el afuera nos dicen que debemos ser y hacer. Sí, por ahí escribían
ahorita, como se nos tiene prohibido envejecer. Entonces, ¿qué acto de valentía es el de las mujeres que decidimos abrazar estas etapas de la vida? ¿Qué acto de revolución? Es un acto revolucionario, ¿sí? Yo empezar a amarme, porque es que ahí es donde radica verdaderamente el empoderamiento femenino, en amarnos, aceptarnos como somos y descubrir todo eso que somos. Eso que decías de nuestras luces y de nuestras sombras y de aceptarnos, porque es que cuando dijiste ahorita, no podemos pretender que seamos las mismas de los 20 años, pues puede que a nivel físico, ¿cómo se dice? Externo, pues podamos hacer muchas cosas, como decíamos ahorita, y el botox, la cirugía y muchas cosas, pero también ese trabajo interior. Y creo que voy a poner aquí un ejemplo que a lo mejor varios de los que estén aquí hayan ido, pero yo, pues no sé si es porque tengo ya el tema muy en la cabeza y muy introyectado, el chip, pero yo estaba en el concierto de Shakira y yo decía, hombre, esta mujer está en perimenopausia, si no es que ya casi menopausia, y no es, pues su belleza externa, hermosa, con toda seguridad tendrá botox y demás, pero la energía de esa mujer la quisiera yo, que no hago a lo mejor ni la cuarta parte de lo que ella hace, pues todas las giras que le faltan, entonces yo decía, ¿de dónde saca la energía que uno a veces no tiene? Porque ahí lo están diciendo las compañeras, pues las que están conectadas. Voy a hacer así un repaso rápido. Una dijo, no duermo. Otra también que ha tenido cambios en el sueño, que a esas alteraciones del sueño llegan asociados pensamientos negativos. Otra habla de una amiga que todo el tiempo está con dolor de cabeza, su sistema nervioso, resequeda en la piel, o sea, miles de cambios que empezamos a experimentar y que de verdad sí tiene que haber preparación, chicas, y como lo decía Angelita, no solamente en este caso desde lo emocional, porque me parece fundamental tener un acompañamiento de un profesional, en este caso como Ángela, como psicóloga, digamos desde lo que hago yo de la medicina tradicional china, pero no debemos transitar esta etapa solas, porque hace parte como de, hagan de cuenta el kit de carretera, entonces hay que empacar la psicóloga, hay que meter aquí les voy a meter el dato médico, pero sí, sí o sí, tenemos que alimentarnos bien, sí o sí, hay que hacer ejercicio. Y esas son las cosas que yo pensaba, pues eso es lo que debe tener Shakira, además de sus cirugías, es su disciplina en la alimentación, el ejercicio que tiene que hacer para poder estar con la vitalidad que tiene a sus 48 años y con toda seguridad eso no llega de manera gratuita, o sea, es de esfuerzo, es de preparación, es de dedicación, porque siempre estamos acostumbrados a que va a llegar como la poción mágica de afuera. Tú lo decías ahorita, como no poner todas las esperanzas en el Botox, es lo mismo, por ejemplo, no poner todas las esperanzas en la terapia de reemplazo hormonal, que eso también lo hablaremos en el evento, porque no hay que satanizarlo. De hecho, pues en algún momento salió un estudio donde que no terapia de reemplazo hormonal por el cáncer de mama, eso en realidad pues, se ha desmitificado. Si hay pacientes que lo necesitan para estar mejor, porque lo decía ahorita Angelita, lo decía yo, no tenemos por qué sufrir, hay síntomas que se pueden trabajar o se pueden regular con el uso de terapia de reemplazo hormonal, pero no es poner todas las esperanzas en la terapia de reemplazo hormonal. Además, porque hay mujeres que de pronto no la puedan usar, porque tienen antecedentes de cáncer de mama en la familia, ellas mismas, en fin, y muchas cosas que uno dice, ay, no, entonces voy a empezar a tomar terapia de reemplazo hormonal para los calores, para que no se me acumule la grasa, para poder dormir mejor. No, les voy a decir, más o menos el 80-85% de eso se lo debemos al ejercicio, a la dieta, al buen dormir, a una gestión adecuada de nuestras emociones y póngale un 15% a lo que puede hacer la terapia de reemplazo hormonal. Pero cuando creemos que la solución está afuera, es lo que nos frustra y es lo que hace que de pronto, como lo decía ahorita Angelita, lleguemos también a esas profundidades desde lo emocional y es la baja autoestima. Ah, pero ¿cómo ha sido? Entonces, ¿para qué era pues esta terapia? ¿No era para estar bien de peso, para tener energía? No, sí te ayuda, pero tienes que hacer todo lo otro que echaste
colocaste en el kit de carretera, lo tienes que implementar, porque si no, no va a servir de nada que pongas tus esperanzas solo en la terapia de reemplazo hormonal. Entonces, eso que decías me dio pie a pensar en eso, que sí hay mujeres, o sea, yo decía, no, pero pues por favor, ella con todo lo que hace, yo tengo que tener energía y tengo que hacer algo para poder estar mínimamente con la energía. Yo solo pensaba en la energía, o sea, estar 2 horas y media con esa energía ahí en ese escenario y con todo. Yo decía, no, o sea, creo que nos falta es más introspección de qué es lo que tenemos que hacer cada Y a una de nosotras eso, para Clara, poder... y a eso, qué pena que te interrumpa ahí, pero es No que te a preocupes. eso es a lo que, a eso es a lo que nos invita esta etapa de la vida. Exactamente. Esa A es la esa invitación. introspección. Porque Bueno, igual la vida todo el tiempo nos está invitando a lo mismo, pero siendo más jóvenes tenemos menos recursos para entenderlo. Pero por eso esta exacto. etapa nos da duro, porque ya en esta etapa ya no lo podemos evadir. Es que ya vemos la perspectiva del fin, ya tenemos la perspectiva de la muerte. O sea, no vamos a volver, a los 40 no vamos a volver a tener 20. Y está bien mantenerse bien, sana, saludable, con energía. Y en cuanto a Shakira, porque también quiero hacer ahí mi cuñita con la Shaki, que me encanta. No pude ir al concierto, Ay, tristemente, no, y perdiste ese pero concierto. ha sido, imagínate, pero ha sido uno de mis referentes también como mujer. Y en cuanto a lo psicológico, pues el estado mental también, ¿no? Influye mucho. Y me encanta porque en una de sus canciones ella la tiene clara. Ella dice, yo valgo por 2 de 22. Y Ah, eso, sí. claro, y eso es lo que nosotras las mujeres tenemos que, de eso es de lo que nos tenemos que empoderar, ¿no? Así es. Mira, por ejemplo, quiero leer por acá. Clarita dice, es un tema de aceptación, el cual es vital en tantos acontecimientos de la vida. Es un tema de actitud, eso sí. Tengo amigas de 40 que parecen mayores. No, Clarita, es que usted está salida del molde, yo no sé. O sea, si ustedes conocieran a Clara, es una mujer hermosa, hermosísima. Y sí, y con toda seguridad tiene amigas de 40 que parecen mayores que ella. Por acá dice, esos cambios, es una de las participantes, y necesita esos cambios, yo no los viví, que creo que son los que más agobian, lo de los sofocos. Lógico que cambios hubo, pero no tan intensos, claro. Y además porque solamente nos tienen como circunscritas a que si no tiene sofocos, entonces pues, entonces ni siquiera como que le prestan atención. O sea, hoy no vamos a hablar de todo, pero pensemos en que a veces esas pérdidas de memoria que a mí me está pasando, o sea, lo estoy viviendo en carne propia. Mamá, dilo aquí en público, por favor. Me dice, tráeme tal cosa, y llego a la casa de ella, ¿me trajiste eso? Y yo, mamá, no, se me olvidó. O sea, y yo decía, ¿qué es esto? O sea, esas pérdidas de memoria empiezan a aparecer, que con toda seguridad hay muchas otras que también lo tengan. Entonces, no solamente son síntomas como tan evidentes, la pérdida de memoria, la fatiga, el no poder dormir, la resequedad en la piel, los pitos en los oídos, eso que se llama tinnitus es un síntoma del déficit de yin de riñón y que puede aparecer en la perimenopausia porque pasa curiosamente que hay mujeres que les da muchos síntomas en la perimenopausia. Tengo, de hecho, ayer vi una paciente que vengo acompañando desde su perimenopausia, ya sí entró en menopausia hace 2 meses y los calores bajaron. Y eso pasa, el 80% de las mujeres eh, tienen esos síntomas eso se llaman síntomas vasomotores, el calor en la parte superior del cuerpo, se concentran en la cara, empieza el sudor y pueden durar 5 o 10 minutos y volver a bajar perfectamente. Pero, pues es que no son los únicos, pero puede pasar que cuando ya está ese caos hormonal, pues ya es totalmente nula la producción de hormonas, esos síntomas bajan, pero que no son los únicos, que a veces, como dice la que participó Inesita, pues le dieron otros cambios. Por ejemplo, la parte, y de pronto no me quiero ir sin decirles, estos síntomas es más, se llama así el síndrome genitourinario de la menopausia, síntomas urinarios, dolor, ardor, supuestas infecciones que se tratan de manera indiscriminada con antibióticos y todo,
y es porque esos estrógenos, de hecho, hay un dato súper importante y quiero que se lo lleven todas, pues a pesar de que no todas van a estar en el evento, pero todos los órganos, absolutamente todos los órganos del cuerpo tienen receptores de estrógenos. Entonces, muchos funcionan y se estimulan por la función de los estrógenos. Y cuando esos estrógenos descienden, pues empiezan a aparecer todos esos síntomas, ¿cierto? Entonces, como qué importante que uno pueda reconocer, pueda identificar qué está pasando, pero yo no lo veo, por ejemplo, ahorita que me está pasando lo de la memoria, a ratos como que digo, ay, no, es que ya no está escrito en el papel, ya no es Clara la que acompaña, es que Clara lo está viviendo, y a ratos puede frustrar un poquito, pero no me voy a quedar en el hecho de, desde la parte energética, es como el estancamiento de la energía, el pensamiento, ahí lo decía Clarita, el pensamiento negativo, repetitivo, repetitivo, porque entonces ahí es donde hay que pasar a la acción. ¿Qué voy a hacer con esto? ¿Qué voy a hacer para estimular mi memoria? ¿Qué voy a hacer para ayudarme con los síntomas urinarios? ¿Qué voy a hacer con la parte emocional, que es lo que tú nos estás hablando? Y de eso es lo que vamos a estar hablando porque ya se nos va a acabar el tiempo y queremos entonces hacerles la invitación porque ya conociendo los síntomas que aparecen en esta etapa de perimenopausia, de menopausia, queremos encontrar algunas herramientas o una cajita de kit de carretera para andar con ella. ¿Qué hacemos cuando lleguemos a esta etapa o la que ya la está transitando, la de la menopausia, la perimenopausia? Creo que casi todas las que estamos aquí, algunas poquitas en menopausia, pero qué rico que tengamos un espacio donde hablemos de esas herramientas, nos reconozcamos, aceptemos lo que estamos viviendo para que hay una frase, y puede que la diga mal, no es textual, pero cuando más nos resistimos, más persiste la situación. Es una frase de Jung, Clarita. Ah, imagínate, Jung mira tú, dice, sí, Jung dice que a lo que resistes persiste, a claro. lo que te resistes persiste, total. Ah, bueno, aquí hablando de la psicóloga junguiana, por favor, la había escuchado, por eso dije, no soy textual, y te resistes persiste. Entonces, a fluir para que esa energía no se estanque, porque definitivamente cuando nos resistimos, y se los puse en uno de los videos, nos resistimos, es más difícil transitar esa etapa. Entonces, aquí la invitación es para el 27 de abril, domingo 27 de abril, vamos a tener la tercera versión de Mujer Sana desde la Esencia, las que me han acompañado desde el 2023. Esta es la tercera versión, pero la tercera versión tenía que ser salida de, no sé cómo se dice, salida de los cabellos. Yo dije, pues El 3 es un número mágico. A propósito, es el número de la triple diosa de la Hécate de la bruja, del qué arquetipo de maravilla. la bruja. Eso tiene que tener ahí un significado maravilloso, o sea que ese evento va a ser espectacular. Y yo Claro dije, que pues sí. tiene que haber invitadas, está Ángela Restrepo, está Elizabeth Prieto, la profe de yoga que nos va a acompañar, hermosa. Va a estar Beggy, Vegan and Beggy, acompañándonos con esa alimentación coherente, nutritiva de esta etapa, que va a ser la que va a acompañarnos con el almuerzo. Mil Amores, las infusiones funcionales, medicinales, que van a estar también con nosotros ese día. O sea, ese evento va a estar espectacular. Todo el día, desde las 9:30 hasta las 4 de la tarde. Vamos a estar, sí, ese es el horario. El valor del evento, que pues para todo lo que vamos a tener, las tres ponentes que vamos a estar, todo lo que van a recibir ahí, pues creo que es un valor, pues, Una pues, inversión, una inversión. sí, es que además es eso, es una inversión. La Es una misma, claro. inversión. El evento vale 220.000 pesos. Un Yo empecé, regalo. Eso es un es un regalo, pues. regalo. Además, es un regalo. Eso es un regalo Eh, de nosotras para nosotras. dice Sí. Adriana, felicitaciones, excelente programa, mil gracias, un abrazo a las dos, lo mismo Adri para ti, que yo sé que las hermanitas Henao, si estuvieran en Colombia estarían en ese evento, porque es que estamos muy internacionales. Adri está en Bogotá, Clarita en Ecuador y Caro en México. Pero entonces hablamos antes del live que dijimos, de estas mujeres que van a estar acá, hasta el 6 de abril hubo un descuento. Vamos a hacer dos preguntas para que
2 de ustedes tengan el descuento y puedan ir al evento. El 10% de descuento. Entonces, Angelita, dale tú la pregunta que vayas a hacer para que yo mire a ver aquí quién. Miren, la verdad, muy barato, es una gran inversión, ¿cierto, Clarita? Total. Ella que si estuviera aquí, estaría. Tu pregunta, Angelita, y la mía para que sepamos a ver quiénes van a ser las ganadoras. Bueno, pregunta, pues, mujeres, a ver, que se les quede algo, pues, de este ratico aquí que compartimos, que conversamos. A ver, ¿quién nos dice qué es lo que tiene que hacer la mujer en esta etapa de la vida, en la menopausia? Gracias por compartir sus conocimientos con tanta generosidad. A ver, de las que están aquí, en Medellín, porque Inesita está en Cali, no es que estamos muy internacionales. Aceptar. Dice aceptar, Clarita, dice aceptar. ¿Algo más? ¿Alguien más? Porque Clarita está en Ecuador, Clarita no puede ir al evento. Bueno, y mientras tanto, aceptación. Pero María Adelaida me dijo que no podía, aceptación. No, qué mal. Sí, María Adelaida tiene muchas ganas de ir, pero trabaja ese fin de semana. Aceptar y disfrutar. Aceptar y disfrutar, Angelita. Dice Sandra Meneses. ¿Qué dices? ¿Le damos el descuento? Sí. ¿Qué le falta? A ver, pero lo regalo. Ah, que Clarita lo regala. Agradecer y vivir con plenitud cada etapa de la vida. ¿Quién más? Bueno, lo que tenemos que hacer, mujeres, es reclamar nuestro derecho a vivir en plenitud. En plenitud, por ahí lo dijo Adriana. Adriana, ¿a quién le va a regalar el cupo? Aceptar, disfrutar y agradecer. No, a Sandrita. Sandrita, vea, pues sí, porque también, y agradecer, porque si no agradecemos es que finalmente es difícil transitar esa etapa sin gratitud total, ¿cierto? Claro, yo creo que esa respuesta recoge mejor todos los conceptos. Sí, excelente. Aceptar, disfrutar y agradecer, porque hay que vivirlo con gratitud. Muchas mujeres no llegan a esta edad, se mueren más jóvenes o se quitan la vida. Total. Entonces, es una de las ganadoras, pues, para que vayas al evento. Ya te escribo por el WhatsApp, por el interno, entonces, para que sepas para eso. Y mi pregunta, ay, hablé mucho. A ver, cuéntenme, a las que están en Medellín con mucho cariño. Bueno, listo, Sandrita, súper. Y mi pregunta, hablé mucho de una energía que desciende mucho. A ver, ¿de quién? ¿De qué órgano? Que desciende mucho. La energía, bueno, les voy a hacer aquí una pistica. Del riñón, ¿pero qué? ¿Cuál es la energía? ¿Yin o Yang? Gracias, súper interesante este live. Gracias a ti, mi Lili. Un besito. ¿Quién más? ¿Quién más nos contesta? No, del hígado no. En el hígado asciende. En el hígado asciende. ¿Pero qué? ¿En qué órgano y qué energía? ¿Yin o Yang? ¿Desciende la energía? Yin. Clarita, pero que vos no, ¿a quién se lo vas a regalar? ¿De qué órgano? La energía Yin del... Están todas muy atentas. Del riñón, muy bien. Yin del riñón, pero entonces, ¿qué? ¿A quién se lo va a regalar? De las que se conectaron, ese descuento. Haga otra pregunta entonces usted, Clarita. Pues la otra Clarita. Bueno, entonces, a ver, uno de los síntomas, pues el síntoma que tengo yo en este momento, pues en la perimenopausia, a ver ustedes, el síntoma que tengo yo en la perimenopausia. Yoli, no, yo no vi ninguna Yoli por acá. Yoli, levanta una manito, haga una ceñita. ¿Quién es Yoli? Por eso
no, Yoli no está por acá, que dijo Clarita que se lo regalaba a ella. No, pero el síntoma que tengo yo. Ah, sí, la falta de memoria, pero ya Sandrita le dimos el descuento. No. Otra pregunta, antes de irnos. ¿Quién va a ser el que va a acompañarnos con el almuerzo en el evento? Sí les dije también. Esa está más fácil. Sí, perdí la memoria, tía. En esas estoy. ¿O cuál es el síntoma más común también desde este lado? Bueno, pongámoselas pues así. ¿Cuál es el síntoma más común de las personas que todavía están conectadas, que no sea Sandra, que ya Sandra se ganó el descuento? El síntoma más, se me olvidó, falta de memoria. Me pido falta de memoria. No, pero más común de las personas, de las mujeres, o con el Las mujeres en conocimiento general, que yo, ese lo dije yo, los que cuál es el cantores, síntoma, respiradores, no, está en Bogotá. el síntoma psicológico, el síntoma psicológico más Ah, pero común en entonces esta etapa. psicológico, entonces pregunta de Adri, de Angelita. Yo hablé mucho de ese síntoma, es el más Mm, recurrente. Mira, pues, no, Mm, no quieren nada, y se los quedaron fue las hermanitas del Nao, porque entonces ya las otras no quieren participar. Sí, Depresión, sí. pero Adri no está. Adri, diga alguno de los participantes a quién le regala el descuento. Usted ve por ahí, usted puede ver a quién. Yo. Mm, No, no. Adriana, no sé. Adri, elija pues. No, no. Mm, Bueno, no sé ahí qué pasó, la cámara, que no sé qué le pasó a la cámara. Bueno, pues entonces por ahora solamente Sandra Meneses, Indy Rodríguez, me pueden dar doble descuento, dice Sandra. Si hay alguien de las compañeras de la normal antioqueña, dice Adri, que si hay alguien de la normal antioqueña, Adriana le regala el descuento. Guárdame el descuento que yo se lo paso a una amiga de Medellín, listo, hágale pues, listo, Clarita, sí, usted contestó mucho, hágale pues, listo. Bueno, con esto finalizamos, nos demoramos un poquito más, pero bueno, haciéndoles la invitación para que no, no se pierdan este evento, todavía tenemos varios cupos, esto va a estar espectacular, o sea, ya se dieron cuenta de la calidad de la información que vamos a compartir con ustedes. Gracias a ustedes, gracias de verdad por estar otra vez acá conmigo después de 4 meses que no hacía esto. Gracias, Clarita. Nos va a ir muy bien con la ayuda de Dios y nada, con todas las mujeres que nos van a acompañar ese día para que Angelita nos sostenga como guardiana. Me voy a llevar eso en el corazón para que con toda esa información tan maravillosa que tú eh, sabes, pues desde tu profesión, acompañar, sostener y desde lo que yo hago, desde la medicina china, lo podamos hacer pues como más tangible en esta etapa y que sepan que aquí estamos para acompañarlas y guiarlas y guiarnos entre todas, porque ya saben que estamos en la misma etapa todas de la es lo medicina. mismo. Total. Bueno, Angelita, gracias. Gracias infinitas por tu presencia, por todo tu conocimiento, por querer aceptar la invitación, no solo para hoy, sino para estar en este evento de Mujer Sana desde la Esencia. Renuévate en tu etapa de expansión. Así que despídete y cierra tú este espacio. Ay, Dios mío. Bueno, con mucha gratitud, Clarita. Mucha gratitud a ti también por la confianza, por la invitación, con todas las personas que nos acompañaron, con todas las personas que van a venir al evento. Bueno, yo quiero cerrar dejándoles esta reflexión. La reflexión es que en esta etapa de la vida nos está invitando a ser las protagonistas de nuestra historia.
Y es un común denominador de la mujer que siempre se deja para después, ¿no? Siempre estamos en función de la familia, las que tienen hijos, de los hijos, del afuera, del hacer. Esta es una etapa de la vida para el ser, para que la mujer se conecte con ella misma desde las profundidades del ser, como ya lo dijimos. Entonces, la reflexión es esa. Esa es la etapa de la vida donde podemos ser las protagonistas de nuestra historia y escribir el guión que queremos para nuestra vida. Entonces, no es un final, eso es solamente el final de una etapa, pero es el comienzo de otra tan maravillosa que yo espero, de verdad espero, le pido a Dios todos los días que me permita envejecer, que me permita pasar por esas otras etapas, las quisiera conocer, quisiera habitarme en ellas, encarnar lo que se siente ser una anciana. Entonces, vámonos con esa reflexión, ¿no? Maravilloso. Ujú. Y quiero cerrar con esta frase de un hombre. Entonces, para que terminemos con broche de oro, porque que un hombre, hubo varios, pero que haya un hombre y también ponga aquí su comentario, me encanta. Súper el encuentro, la posibilidad de conocer y poder entender más el femenino y su ciclicidad. Gracias, Juan Carlos, de verdad, por tu presencia y por Gracias. querer ver esta etapa y querer acompañar de pronto a otras mujeres en esta etapa. Un abrazo muy grande para todos, una feliz noche. Ángel, Angelita, abrazo. Cuídate mucho y gracias a Gracias. todos. Gracias a ustedes también, a ti también, Clarita. Chao. Feliz Nos noche vemos en el evento. en el evento.